Todos buenas noches, Dios les guarde y les bendiga. Les invito a que nos ubiquemos en el libro de Éxodo capítulo 12. Tiene como título La Pascua. Y empecemos a leerlo desde el versículo 14. Versículo 14. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la santa unción del Santo Espíritu de Dios. Y en este día os será en memoria. O sea, memoria es recordación, que lo viva recordando. La memoria es la que recuerda. Será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne. No es cualquier fiesta, hermano. Es una fiesta santa, solemne. Para Jehová durante vuestras generaciones. O sea que esto será de por vida. Amén. Mientras venga Cristo. Dice que cuando participes de la Santa Cena, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Vayamos ahora al 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Óiganlo bien, sin levadura. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Quiero decirles algo. Cuando Cristo murió se celebraba la Pascua, que es la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa la levadura? La levadura tiene varios significados. Número 1, hipocresía. Número 2, falsa doctrina. Número 3, corrupción. Y número 4 tiene que ver con el orgullo y la apariencia. Usted ve los panes, entre más levadura le echan, más apariencia agarran, que están como empujados, pero vacíos, vanos. Van perdiendo hasta el sabor, van perdiendo todo. Van perdiendo la esencia. Entre más te empujes, hermano, vales menos. Amén. Pero entre más mantengas tu esencia, vales más. Y la esencia es la humildad. Amén. Porque Dios resiste al soberbio, al altivo, mas al humilde él atiende y al altivo lo mira de lejos. Amén. Y dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios. Amén. Pelea. Resistir es pelear. ¿Quién le va a ganar a Dios, hermano? Si la Biblia dice en el libro de Job, ¿quién se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? ¿A quién, hermano, le va a ir bien? Y Dios está en la palabra, que es Cristo, la roca. Dice, he puesto en Sion una roca, un fundamento firme, estable. Es la palabra, es Cristo, el verbo. Amén. Dice, quien chocare contra aquella roca será desmenuzado. ¿Quién le va a ganar esa roca? Como un choque, hermano, de un poste con un carro. Y el poste, o un carro con una montaña. Entonces no choque contra la palabra, acéptela como es. Y no será avergonzado. Aquel que quiera chocar con la palabra y pasarle por encima, quedará avergonzado. Mas si tú eres inteligente y te montas en la roca, y la roca te va llevando, dice que no serás avergonzado cuando tú predicas la verdad. Amén. Acepta la verdad como es y no la vendas. Amén. Como dice la palabra de Dios en Proverbios 24, compra la verdad y no la vendas, no la comercies, no la negocies. Amén. Vemos que la fiesta de los panes sin levaduras, o vamos a poner la muerte de Cristo o la Pascua, eso se celebra más que todo la independencia. Amén. Es una fiesta de independencia. Como por ejemplo aquí, la fiesta de la independencia viene siendo que el 5 de julio. 5 de julio. Bueno, acá fue desde que el Cordero fue inmolado, que era Cristo. Pero acá se recuerda desde atrás porque todo es símbolo, figura, tipología de lo que había de venir. Primero en el Antiguo Testamento todo era sombra. Después llegó el verdadero, amén. Es como Cristo. El Cordero aquel era tipo, figura y sombra
del verdadero que había de venir. Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Ese es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Entonces, primero se sacrificaba un cordero porque el hombre había pecado, mientras que llegaba Cristo. Después llegó el verdadero cordero cuando Juan lo vio. He aquí el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando apareció el verdadero cordero de Dios que fue inmolado, sacrificado en la cruz del Calvario, ya no hubo, cesó el sacrificio a los animalitos porque había venido el verdadero, que es Cristo. Amén. Entonces, Cristo era un cordero sin tacha, sin mancha, sin contaminación. Lo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Amén. Dice que Cristo, el Cordero de Dios, sin tacha, sin mancha, sin contaminación, fue inmolado antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Amén. Ese Cordero, Cristo lo inmoló antes de la fundación del mundo, pero antes de enviar al verdadero, tenían que sacrificar un corderito que simbolizaba a Cristo. ¿Cómo era ese cordero en aquel tiempo? Hacían un examen. No cualquier cordero, hermano, lo aceptaban para el sacrificio. Era sometido a una evaluación, a una valoración, y lo miraban. Si tenía siquiera una pezuña hendida, no sirve. Si tenía, hermano, una manchita, tampoco sirve. Si un ojo, un defecto, tampoco servía. Hermano, tenía que ser evaluado y después lo calificaban, y si lo veía apto, adecuado, idóneo, lo ponían para el sacrificio. No cualquiera, hermano, ser humano podía ir a la cruz del Calvario. Tenía que ser un ser sin defecto, amén, perfecto. Y ninguno en la tierra se encontró, ningún humano. ¿A quién enviaré? No había ninguno. Envíame a mí, dijo el Señor Jesucristo. Y Cristo tuvo que venir a ser ese cordero. ¿Por qué? Porque Satanás había vencido a un humano, había vencido a Adán, el primer hombre. Amén. Pero el primer hombre no cumplía con los requisitos, ni los demás tampoco, ni Moisés, ni David, nadie. Nómbreme alguno en la Biblia que no haya fallado. Todos fallaron, todos. Amén. Y Cristo fue el Cordero de Dios que vino, amén, y perfecto. Dice que no, el Cordero de Jesucristo, el Cordero de Dios, sin tacha, sin mancha, sin contaminación. Amén. Fue el que fue enviado. Y Cristo fue el que nos representó a nosotros, los seres humanos. Cristo tuvo que despojarse de su naturaleza de Dios, como lo dice Filipenses. Hay este mismo sentir, al cual, Filipenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Hay este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, dice, era igualito a Dios, el mismo nivel, lo dice la Biblia. El cual siendo Dios o igual a Dios no se aferró a eso, sino que se despojó, dejó la naturaleza de Dios en el cielo y se hizo siervo. En su condición se humilló, cumplió el ministerio de humillación, de humildad aquí en la tierra. Y también cumplió el ministerio de servicio, siervo. Se hizo siervo semejante a los hombres. Dice, y fue obediente hasta su muerte en la cruz, por lo cual nuestro Padre le exaltó, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo mismo se ganó los méritos, hermano. Y usted tiene que servir. No, que yo voy a hacer tal ministerio, y no pasa ni por servicio, no pasa por humildad, es arrogante, todavía no está quebrantado. No aspires a un ministerio cuando Cristo todavía no se ha formado en ti. Cuando ya no vivas tú, sino Cristo es el que vive en ti, va a ser un ministerio exitoso. Amén. Entonces, vemos que Cristo cumplió 3 cosas. Número 1, hermano, servicio. Número 2, humildad, se humilló hasta lo sumo. Y número 3, obediencia. Esos son los 3 aceleradores que te llevan a la promoción. Amén. Y siendo el Hijo de Dios, por lo cual dice, cumplió estas 3 cosas, Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, donde no había más rango. Amén. Y le dio un nombre sobre todo nombre, lo hizo heredero de todas las cosas. Él es el resplandor de la gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por
la palabra de su infinito poder. Amén. Vemos que todo ahora es en el nombre de Jesús. Todo negocio que dice, de hecho, de palabra, todo, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo, todo. Amén. No es que uno sea solo Jesús, sino que hay que hacer todo conforme a la palabra. Nosotros creemos en los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y aclaro eso. Cuando crean al mundo, dice, hagamos, porque eran tres, no era uno solo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a los tres, y semejanza a los tres. Amén. Sino que hay que hacer las cosas como están escritas. Por eso cuando voy a leer la palabra digo, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay unos que dicen, leemos en el nombre del Padre. Así no te manda la Biblia, hermano. El Padre te está diciendo el mismo en su libro, amén, la verdad. Que todo lo que se haga de hecho, de palabra, de todo, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo. Claro, digo, y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Entonces Cristo fue el único que calificó. ¿Para qué? Para enfrentarse a Satanás. Y tenía que dejar su naturaleza ya de Dios. Amén. Y, hermano, dejó su naturaleza de Dios para venir a un vientre humano de mujer. María fue una incubadora en el cual se vació la vida de Jesús. Amén. Porque Jesús ya era Dios y existía antes de la fundación del mundo. Dice aquí el primero y el último, el alfa, el omega, y el que era y el que ha de venir. Amén. Cristo no tuvo ni principio, no tuvo fin. Y dice que era Dios e igual a Dios. Lo dice ahí en Filipenses. Amén. Y el verbo se hizo carne. Dice al principio, Juan 1:1, era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo, Jesús, estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por él, por el verbo, por la palabra. Y sin la palabra que Jesús, el verbo, nada se hubiera hecho, dice ahí la palabra de Dios. Amén. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y en él estaba la luz. La luz es la vida que alumbra al mundo entero. Esa luz es la misma luz de Génesis. Amén. Dice al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios, sea la luz, pero no fue el sol, no fue la luna, no fue las estrellas, fue una luz especial. Porque más adelante Dios empieza con los astros mayores, menores, todo eso, el sol, la luna. Esta luz era Cristo, la vida, la que dice Juan 1:1. En él estaba la vida y él era la luz que alumbra a los hombres, el que da la verdadera vida. Amén. El que no tiene a Cristo está en oscuridad, está muerto. Amén. Y vemos que él se despoja de su naturaleza de Dios. Cristo no era Dios. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, era humano. Amén. Naturaleza humana, porque si no le hubiera hecho picardía a Satanás. Y se hubiera contradecido a la Biblia, porque dice que Dios no puede ser tentado y él fue tentado en el desierto. Amén. Ahí la Biblia hubiera fallado, tuviera un error. Amén. Y la Biblia no tiene errores. El vino fue como humano, porque Satanás venció a un humano. Y si Cristo hubiera venido como Dios, le hubiera dicho, me estás haciendo picardía. Si yo vencí fue un humano. Y el que tiene que medirse conmigo es un humano. Amén. Cristo sufrió la cruz sin anestesia. Amén. Sufrió todos los dolores, hermano. No le inyectaron anestesia. No le inyectaron nada. Todo lo sufrió. Fue masacrado, molido, herido a causa de nuestras rebeliones. Cristo era hermoso, lo dice la palabra de Dios en el Salmo 45. Sobre ti la gracia se derramó. Eres el más hermoso entre todos los hombres porque sobre ti la gracia se derramó. Ese salmo habla del Rey, de Cristo. Amén. Pero quedó en Isaías 53, cuando fue a la cruz, quedó sin atractivo para que le decíamos, varón experimentado en dolores, y que como que ocultamos su rostro. Le veremos más inatractivo para que le decíamos masacrado, herido por nuestras rebeliones. ¿Quién va a querer ver a una persona masacrada? Puede ser la más hermosa, la más bonita, pero si usted la ve chorreando sangre morada por todos lados, flagelado de todo, hermano, usted, eso consterna hasta el más fuerte. No le provoca verlo ni nada, pero es por el impacto, amén. Dice, le veremos más inatractivo para que le decíamos. Fue molido, fue herido por nuestra rebelión. Cristo perdió la hermosura por nosotros. Amén. Y él fue el sustituto de nosotros.
Él fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Cuando usted, hermano, vaya a pedirle algo a Dios, por ejemplo, dolor, Señor, Padre, Cristo se llevó todos los dolores en la cruz del Calvario. Cristo pagó esa deuda, así que Satanás, espíritu de dolor, te vas de mí porque esa deuda fue pagada y una deuda no se paga dos veces. Ya Cristo ya la pagó. Pero claro que esto funciona con fe, porque el justo por su fe vivirá. Amén. Y la fe es la que determina todo. Cristo lo ha dispuesto así en su palabra, que el evangelio se revela por fe y para fe, y el justo por su fe vivirá, que no andamos por vista, sino andamos es por fe. Amén. Entonces Cristo, cuando se enfrenta a Satanás, hermano, un Dios no muere. Amén. Y si él venía como Dios, él no podía morir. Amén, porque Dios es inmortal. Él vino como humano. Y la escritura que leyó el pastor Aarón tiene varias connotaciones, pero el significado verdadero y central, cuando Cristo dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no podrá dar fruto. Pero si cae en tierra y muere, yo tengo que morir. Amén. Podrá salvar a la humanidad, al mundo entero, porque Pedro se lo quería impedir. Señor, que esto no te acontezca, que no mueras. Cuando Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir. Es necesario y es necesario y es necesario. Amén. No hay otro camino. Dijo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que morir y padecer en manos de pecadores. Señor, que esto no te acontezca. Emocionalmente fue él diciendo. Él le dijo, apártate de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. No pones la visión en las cosas que el Padre ordena de arriba, sino en las de la tierra, el temor, la muerte y muchas cosas. Y entonces, ese grano de trigo que era él, tenía que caer en tierra y morir para poder salvar a toda la humanidad, dice. Pero si cae en tierra y muere, podrá dar muchos frutos. Los frutos somos nosotros. Esos frutos se han multiplicado en el mundo entero. Amén. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la ganará. Amén. Entonces, pero claro, ese ejemplo de Cristo también nos corresponde a nosotros. Amén. Si así como Cristo murió, nosotros también tenemos que morir. Amén. Tenemos que morir a nuestra vieja naturaleza, crucificar a nuestro viejo hombre. Amén. Entonces, crucificando al viejo hombre, podemos dar muchos frutos, así como Cristo dio muchos frutos. Amén. Cristo es nuestro ejemplo y modelo a seguir. ¿Por qué Cristo tenía que morir? Porque si Cristo no moría, no podía ir al escenario de combate. Amén. Y el escenario, usted sabe que hay varios rines y de todo. Pero la muerte, ¿dónde habita la muerte? Allá abajo en las profundidades de la tierra. 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre. Había profetizado antes de morir en el corazón de la tierra. Tenía que morir y ir a el corazón de la tierra, al infierno, que es donde está la muerte. Amén. La muerte es un espíritu y también es un lugar geográfico también, y es un gran imperio. Y ese imperio está liderizado por Satanás, como le dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, puesto que los hijos, todos los seres humanos, han participado de nacimientos humanos de carne y sangre. Dice, así el Hijo de Dios tuvo que participar de carne y sangre para con su muerte vencer y destruir al que tenía el imperio de la muerte. Cristo destruyó a la muerte con su muerte. Dijo, muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está absorbida tu victoria? Y cuando Cristo muere, Satanás no sabía lo que estaba haciendo. Dice que hablamos sabiduría, no como la de los seres humanos, sino sabiduría en misterio, la cual el príncipe de este mundo, Satanás, no conoció, porque si lo hubiera conocido, no hubiera crucificado, no hubiera matado al Cristo de la gloria. Y cuando él mata a Cristo, hermano, Cristo enseguida desciende allá a esas partes. Dijo, le pidieron una señal los judíos. Dijo, la señal que les voy a dar es que 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre, él, en el infierno, en el corazón de la tierra. Y cuando él llega al corazón de la tierra que muere, ahí sí, de tú a tú se encuentra con la muerte. No había otra manera de encontrarse con la muerte, sino morir él. Y allá, hermano, medirse a la muerte, en el cuadrilátero de allá. Cuando él se enfrenta con la muerte, Cristo tenía una ira almacenada de todo lo que Satanás había hecho
con la humanidad. Y vemos que allá se inicia una feroz batalla fuerte. La narra Colosenses 2, 14 al 15, que dice que Cristo anuló el acta de los decretos, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente alrededor del mundo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Y Cristo allá, hermano, le dio una paliza a Satanás, a los principados. Victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre todos los espíritus inmundos. Y después resucita. Amén. Y entonces la única manera de Cristo poder infiltrarse en el infierno era morir. La única manera era que con su muerte, dice, venció y destruyó al que tenía el imperio de la muerte y le arrebató las llaves, hermano. La autoridad que tenía. En ese tiempo las llaves, la autoridad la tenía era Satanás. Pero lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice, he aquí el que vive y estaba muerto y ahora vivo. Y tengo las llaves, la autoridad de la muerte. Amén. Tengo la autoridad de la muerte. Entonces Cristo es el que tiene la autoridad. Amén. Y vemos que Satanás perdió toda autoridad. Perdió todo. Entonces ya ustedes ven lo importante que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que hay que valorar. Fue masacrado, fue herido a causa de nuestras rebeliones. Y cuando nosotros festejamos la Santa Cena, estamos haciendo un memorial, un recordatorio de la muerte y recordamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, cuando venció a los principados y potestades. Pero también tenemos que valorarla. La Santa Cena, en ese tiempo lo festejaban con hierbas amargas. Llevaba muchas cosas, pero le tenían que incluir hierbas amargas. Y las hierbas amargas, ¿para qué se las comían? Hermano, para recordar la amargura que pasaron como esclavos allá en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto. Que no se te olvide nunca de dónde Dios te sacó. Y que valores el sacrificio y la muerte de Cristo, que a Cristo le costó bastante, hermano. Y no sufrió, hermano, con anestesia que le inyectaron. Sufrió los dolores fuertemente por toda la humanidad. Llevó todas las enfermedades nuestras. El SIDA, sífilis, todo tipo y las que han de venir, las llevó. Todos los pecados de los drogadictos, homosexuales, de todo, Él los llevó. Por eso fue que el Padre se le apartó, porque el Espíritu es santo. El Espíritu había andado con Jesús, el papá de Jesús era el Espíritu Santo, el cual fue engendrado por obra y gracia. La palabra engendrar es el que da la vida, amén. Lo engendró. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo anduvo con Jesús todo el tiempo. Pero hubo un momento en que se le tuvo que apartar. ¿Por qué Jesús no pecó? Es una pregunta. No pecó. ¿Sabe por qué? Porque Él anduvo en la ley, Romanos 8:2, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Amén. Entonces Cristo no peca por eso. Y todo el tiempo anduvo en el Espíritu. La Biblia te aconseja, andad en el Espíritu. No satisfazcáis los deseos de la carne. Satisfacer es complacer a la carne. No complazca. Cristo no complacía a la carne. Cristo no dedicaba tiempo en cosas que no edificaban. Amén. Dice, andad en el Espíritu y no proveáis para la carne. Proveer, ¿qué es? Comer. No comas cosas carnales, amén. Usted es un águila y los águilas no comen podredumbre, carroña, amén. Y también dice Romanos 8:13, si andad en el Espíritu, haced morir los deseos de la carne. Y Cristo andaba en el Espíritu y todo deseo de la carne estaba muerto. Cristo no sentía, claro, sentía tentación, pero lo frenaba con la ley del Espíritu, andando en el Espíritu Santo. Dice que Cristo fue tentado en toda la tentación como humano. Amén. Sentía todas las inclinaciones y todas las cosas humanas. Es más, hasta lloró como un humano. En la cruz del Calvario, no, allá en la tumba de Lázaro, o cuando Lázaro murió, vio a la hermana llorando de Lázaro y a toda la gente. Y él también dice que se compungió en el espíritu y empezó a llorar. Amén. Como ser humano, Cristo lloró. Como ser humano tenía hambre. Como ser humano le dio sed. También fue allá donde la mujer samaritana dice, y como ser humano se cansó también. Dice ahí
lo puede averiguar en Juan 4, cuando el encuentro con la mujer samaritana, que dice, Jesús se cansó del camino. Jesús se cansó del camino. Y los discípulos salieron a comprar algo por ahí, lo dejaron solo. Él empezó a caminar y vio a la mujer samaritana en el pozo. Sintió sed, mujer, dame de beber. O sea, tenía sed como ser humano. Él sentía todo, pero nunca cayó ni nada, porque él andaba bajo la ley del Espíritu Santo de vida. Y el lema para nosotros, desde ahora y para siempre, no solamente por el año 2026, sino hasta que venga Jesús, hermano, y todo el tiempo es más de su presencia y más de su espíritu. Más de su presencia y más de su espíritu. Dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, porque a mí no me interesa que aquella tierra tenga leche y miel, sea importante. A mí me interesa es tu presencia. Sin tu presencia no soy nada. Yo no quiero ministerio. Yo que quiero es tu presencia, porque sin tu presencia no puedo llevar un ministerio. Amén. Le dio más importancia, hermano, a la presencia que a la tierra donde lo iba a meter el Señor. Dios, no saques de aquí. No me interesa salir de aquí si tu presencia no va conmigo. Está bien. Yo te daré mi presencia y mi presencia te dará descanso. El que tiene el Espíritu Santo tiene descanso. Amén. Y el que tiene a Jesús, hermano, lleva el yugo de Jesús, que es fácil de llevar y ligera su carga. Y aprended de mí que soy manso y humilde, para que halléis descanso para vuestras almas. Porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. Los mandamientos de Dios son fáciles, pero al que ama. Con el amor todo es fácil, pero el que no tiene amor todo es difícil. Cuando hay amor hay resultado, y cuando no hay amor no hay resultado, hay puro pero. Hermano, hay mucho sol, hay mucho esto. Pero el que tiene amor, hermano, es capaz de atravesar un río lleno de pirañas feroces cuando su amada está del otro lado. Amén. Y cuando su amado está del otro lado. Entonces dice que a los que aman a Dios los mandamientos no son una carga y que gravoso. Lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Y el rey David, como amaba a Dios, decía, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Me agrada hacer tu voluntad. Pero el que no ama a Dios, hermano, todo le pone pero, todo. Como la mujer cuando ya no quiere al hombre ni nada. Y al hombre a la mujer, así. Todo le pone pero, hermano. Cuando van por allá y mira la luna, no, dale, camina rápido, que estoy cansado. Pero cuando son novios, ay, sí, mija, mire, ella ya tiene los ojitos tuyos, tiene esto. Y se vuelve poeta, hermano. Pero cuando el amor se pierde, hermano, hay aborrecimiento y de todo, hermano. Por eso Dios exhorta a la iglesia que no pierda su primer amor, hermano. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Mira de dónde has caído y vuelve a hacer las obras que antes hacías. Vuelve a evangelizar como evangelizabas antes. Vuelve a servir como servías antes. Porque hay una fortaleza de amor frío en este tiempo. La maldad se ha multiplicado. Y dice, y por causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este tiempo hay mucha frialdad, hermano. Fíjense que anteriormente había más amor, porque todos los días iban a servicio. 7 días, hermano, no descansaban. Ahora son 2 servicios. Y la gente ha caído en una enfermedad, pero grave, dominguitis aguda, que solamente se congregan los domingos, y a veces ni los domingos tampoco. Mire, si yo dejo de venir un domingo, cuando voy al otro, o sea, hablo de los que sufren de dominguitis aguda. Amén. Si, por ejemplo, no me congrego un domingo, dejo pasar ese domingo y me congrego el otro domingo, ¿cuántos días han pasado? 15 días, hermano. Te vas a poner flaco, anémico. Amén. Una persona que coma una sola vez, hermano, o que coma cada 15 días, ¿cómo se pone? Por eso es que no aguantas que alguien te mire mal en la iglesia, porque tienes las defensas bajas y te da una virosis espiritual. Yo me voy de aquí, sales corriendo, hermano. Como dice un hermano, a mí aunque me pisen un callo, me pisen, porque esperan que, ay, ¿por qué no va? No, hermano, porque tenía un callo y un hermano me lo pisó y tuve que salir corriendo. Dice un hermano bien convertido, aunque me pisen los callos, lo que sea, yo sigo ahí, hermano, con Cristo. Amén. Amén. Entonces, vemos que hay que darle importancia, hermano, a lo que es la muerte del Señor Jesucristo, porque la padeció, la sufrió como hombre. Amén. Y hay que valorar eso. Y hay que también festejar la victoria. Vayámonos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo
recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y aquí el Señor menciona dos elementos: el pan y la sangre. El pan es el mismo. Dice la palabra de Dios en Juan 6:51 y 6:58. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y en el 58 dice: yo soy el pan que descendió, no como el pan que se comieron sus padres allá en el desierto y murieron, sino el que come mi pan tendrá vida eterna. Y por eso es la fiesta sin levadura, porque ese pan descendió del cielo. Amén. Se hizo humano y ese pan no tenía levadura. Cristo no tenía tacha, no tenía mancha. Amén. Nada. Era un pan. Por eso es la fiesta sin levadura. Amén. Y vemos que Él descendió del cielo y el pan representa la carne de Jesús que por nosotros fue molida. Y el vino representa la sangre de Jesús que por nosotros fue derramada. Dos elementos. Amén. Ahora vamos a ver cómo se toma la Santa Cena. Bueno, ahí no me dio tiempo de decirlo, pero la Santa Cena no la pueden tomar todos. Amén. No la puede tomar el inconverso, el visitante que viene, que no está convertido. Amén. Una persona puede venir de otra iglesia y ya está convertida, puede tomarla. Amén. Y que esa persona sea sincera, se examine a sí misma. Amén. El extranjero, ¿quién es? El que todavía no se ha bautizado, el que no tiene bautismo, el que no ha tenido el contrato, ha firmado el contrato con la empresa celestial. Porque ¿qué es el bautismo? El bautismo es la firma de un contrato. El bautismo es un acto de purificación y limpieza. El bautismo es un pacto. El bautismo es un matrimonio donde usted se casa con el Señor Jesús. Y aquí solamente los casados con el Señor Jesús pueden tomar. Y siempre y cuando, no importa que usted se haya bautizado, pero si usted está mal, le recomiendo que no se la tome. Puede engañarme a mí de que voy a pasar, porque si no el pastor me va a preguntar, porque yo no le pregunto, hermano, a nadie, allá cada quien. Ya yo estoy libre de la sangre de aquel que quiera tomar la Santa Cena indignamente. Eso sí, que si yo sé que no es bautizado, eso sí lo sé, le digo, hermano, no puede tomar la Santa Cena. Un niño tampoco puede tomar la Santa Cena, porque esta gente que tenga conciencia, que sepa lo que está haciendo, porque esto es algo serio y ahorita vamos a leer las recomendaciones. No acepto que me inviten a predicar Santa Cena y que digan, hermano, nada más para que oficialice la ceremonia. No, hermano. A veces me han invitado y yo digo, no, hermano, no acepto. Si usted me permite decir unas palabras y explicar por qué se va a tomar sí acepto. ¿Por qué, hermano? Porque si uno no explica toda esa sangre que hay sobre uno. Pero si uno explica y la gente lo hace adrede, con conciencia, con hipocresía, hermano, allá él. Amén. Uno expone la palabra, mas no le impone. Amén. Vamos a ver cómo se toma la Santa Cena. Ya les dije que extranjeros no. Un extranjero es el que no se ha bautizado. Bueno, y si quiere le ponemos piso bíblico aquí para que esto no quede en tela de juicio. Para que sepan que yo no lo estoy diciendo por decir. Vamos a buscarlo aquí en Éxodo capítulo 13. 45. Dice, el extranjero y el jornalero no comerá de ella. ¿Quién es el extranjero? El que todavía no pertenece a la patria celestial porque todavía no ha firmado el contrato. Amén. De bautizarse. El extranjero y el jornalero no comerá de ella, de la Santa Cena. Se comerá en una casa y no llevará. Bueno, ahora en el 47 vuelve a decirlo si no entendemos.
toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, o sea que asiste a la congregación, alguien que no se ha bautizado, y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado. La circuncisión es el bautismo en este tiempo, es quitar la impureza. Séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y si la puede comer después que se haya circuncidado, o sea que se haya bautizado. Y entonces celebrará y será como uno de vuestra nación, o sea, del pueblo de Dios. Ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, no importa que esté convertido, pero tiene que guardar ciertas cosas que ahorita vamos a leer. Y para el extranjero que habita en nosotros. Bueno, ahora sí, vayámonos a la parte donde estábamos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Dice, tomando la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué significa indignamente? Digno es aquel que merece algo, pero indigno es el que no lo merece. Entonces no merece tomar la Santa Cena. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿será qué? Culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Si alguien le dice, tú mataste a Jesús, eso fue hace 2000 años, yo no estaba allá. Pero te culpan. ¿Por qué? Porque estás pisoteando, estás manchando la sangre de Jesús, estás pisoteando con el pecado, revolcándote en el pecado. Estás, hermano, pisoteando la sangre de Jesús y teniéndola por inmunda, lo dice Hebreo. Amén. Entonces aquí lo culpan, como que si hubiera estado allá con todos los que mataron a Jesús. Por tanto, dicen en el 28, 11:28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué será probarse? Examinarse, amén. Hacerse una evaluación, un estudio, amén. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin saber lo que está haciendo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, ¿qué juicio? Castigo, un juicio es un castigo. Juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Yo pudiera aquí contar testimonio de gente que he conocido que se ha tomado la Santa Cena, después se han endemoniado, le han dado enfermedad y algunos se han muerto también. Dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si usted es consciente, amén, y se examina y se pone a cuenta, no lo van a juzgar. Mas siendo juzgados, somos castigados. No, que el Señor no castiga, entonces habrá que quitar este texto de aquí, hermano. El Señor castiga y eso está en cantidades de versículos de la Biblia. Que el Señor es puro amor, pero también es fuego consumidor también. Y dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Y cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el 32 dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. El Señor te castiga. ¿Para qué? Para que seas consciente, superes ese error y no lo vuelvas a hacer. Porque dice que la disciplina es buena. Amén. Aquí dice que algunos, el que se toma la Santa Cena, indignamente, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa? Se enferma, se debilita y otros se mueren. Pero ese es tomándosela indignamente. Esto es recíproco y es retornable, amén. Es recíproco. Porque vamos a poner, si yo me tomo la Santa Cena en buen estado, ¿qué me pasa? O sea, dignamente, cabalmente. En vez de debilidad, ¿qué me viene? Fuerza, amén. En vez de enfermedad, ¿qué me viene? Salud. Y en vez de muerte, más vida. No tengo aquí tiempo para explicárselo, pero ahí en Juan 6, léanselo ustedes, cuando habla del pan que descendió del cielo. Él dice, el que me come como pan tendrá más vida eterna en sí mismo y permanecerá más en mí. Cuando usted se toma la Santa Cena, tiene más permanencia, claro, sabiéndolo hacer, más permanencia de vida en Cristo en usted, mayor revelación, mayor cosa. Y hay cantidades de testimonios de gente que ha practicado la Santa Cena
como había uno que la practicaba todos los días allá, porque esto no tiene fecha. Amén. Cada vez que la celebraren la muerte del Señor, anunciaréis hasta que Él venga. Había una enfermedad, pero tremenda, fuerte, hermano. Pestes. Ese era un misionero. Creo que apellido Lack, algo así. Bueno, y el hombre estaba en una parte donde había una epidemia que la gente muriéndose, era mortandad, y él atendiéndola y ayudándola. Y se morían muchos y los médicos se quedaban asombrados cómo este hombre se mete sin guantes, sin nada así. Y desde que está vivo y no lo ha matado la pandemia. Y entonces dijeron, este hombre es raro. Señor, ¿usted permite que le hagamos un examen? Y él dijo, sí, ¿cómo no? Cuando le hacen el examen, agarran la sangre de él y le echaban los virus. Se morían los virus, hermano. Quedaban muertecitos enseguida. Y todo lo que le echaban, la sangre de Jesús, o sea, esa sangre lo quemaba, la que él tenía. Y le preguntaron cuál era el secreto y él decía que tomaba la Santa Cena todos los días. La sangre de Jesús, más vida, más permanencia en Jesús. Amén. Bueno, entonces, vayan poniendo los elementos ahí para estarlos orando. Esos elementos, quiero decirles que todo aquí es por fe. Nada es santo en sí. Yo puedo agarrar un aceite. El aceite es de uso doméstico, pero al orarlo, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 4. Dice que todo es santificado mediante el poder de la oración y la palabra. O sea, cuando un varón de Dios, un hombre de Dios o una mujer de Dios ora algo, hay un poder bien grande, queda ahí santificado. Amén. Dice que todo, usted sabe, bueno, voy a decírselo desde el 1, 4, 1 en adelante. 1 de Timoteo, dice, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus inmundos y a doctrinas de demonios que prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Dice, pero todo es santificado mediante el poder de la oración y la palabra. Por eso es que tenemos que orar los alimentos, hermano. Entonces, nada es santo en sí, porque es de uso doméstico, el aceite. Pero al orarlo usted queda consagrado. Y lo que usted declare y decrete, ahí queda ese poder. Así también esto. Eso es algo de uso doméstico, comestible. Cualquiera, un pan. Pero al orarlo uno, santificarlo, ya queda ya santificado. Amén. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nos presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que nada es santo en sí, pero lo que es consagrado y dedicado a ti, santo es, Señor. Declaramos, Padre, que el vino representa la sangre del Cordero y el pan representa, oh Dios todopoderoso, la carne de Cristo, que por nosotros fue molido, y el cuerpo de Cristo fue molido y herido a causa de nuestras rebeliones. Gracias, Padre. Declaramos santificados estos elementos. Quien participe de ellos dignamente, como tú lo mandas en la Escritura, en vez de debilidad, estará más fuerte, Señor. Vendrá fortaleza a su vida. En vez de enfermedad, declaramos sanidad en todo su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y en vez de muerte, declaramos vida y vida y vida en abundancia, Señor. Quedan santificados en el nombre de Jesús. Ahora entremos a cuenta, hermano. Cada quien empiece a meditar ahí. Póngase a cuenta con el Señor y pídale perdón por cualquier pecado que haya cometido. Amén. Pruébese cada uno y examínese a sí mismo. Amén. Analícese usted mismo. Y empiece a ver, hermano, si usted está bien o está mal. Si usted está mal, hay algunos pecados. Hay 3 tipos de pecados. Número 1, contra usted mismo. El que come pura vitamina C, chicharrón, chinchurria, chorizo, de todo eso, está atentando contra su cuerpo. Y el que destruye su cuerpo, Dios también lo destruirá, porque ese cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es un vehículo que te lo prestan aquí en la tierra para que hagas todas las diligencias terrenales buenas, cumplas el propósito, pero no para que lo destruyas, ¿sabes? Ese es contra el cuerpo. El que trabaja demasiado y no da descanso a su cuerpo, ese es un pecado.
un pecado contra el cuerpo. El otro pecado es contra el prójimo. El que le quita a la mujer, le hace cualquier cosa así, ofendió al prójimo, ese es contra el prójimo. Y hay otro pecado que es contra Dios, que es la idolatría, amén, y la hechicería y brujería. Entonces, mire qué pecado ha cometido con usted. Usted puede ponerse cuenta por cualquier pecado, pero si no le habla a su mamá y no está aquí, no puede tomarla. Porque dice que si nada más vas a ofrendar. Y te acuerdas que tu hermano, aquel fue el que te hizo a ti, tú a él no. Tiene algo contra ti, mejor deja tu ofrenda en el altar, ves y ponte a cuentas con él. No sea que allá, cuando mueras, te agarra el alguacil y te entregue allá. Y allá te toque pagar el último cuadrante. La reconciliación es aquí en la tierra, pero allá no hay tiempo cuando te mueres de reconciliarte con nadie. Entonces, si esa persona no está aquí, agarre el teléfono, llámela, mami, te ofendí, papi, te ofendí, a un hermano, a cualquier persona, a un vecino. Puede hacerlo. Amén, le damos tiempo. Porque esto sí requiere que usted se vaya a poner a cuenta con él. No que lo haga una promesa de fe, sí. Yo lo voy a hacer ahora que llegue y se toma la Santa Cena. No, el Señor Jesús no dijo que invirtiera en el orden. Dijo, ves primero allá y te pones a cuenta. Primero ves allá. No que ofrendas y después vas a ponerte a cuenta. No se puede hacer lo contrario. Hay que arreglar todo. Amén. Póngase a cuenta. Cualquier pecado que haya cometido, Dios perdona todos los pecados, menos blasfemar contra el Espíritu Santo. Y yo no creo que usted haya blasfemado contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces póngase a cuenta, pídale perdón a Dios por cualquier pecado. Padre de la gloria, Dios amado, Dios todopoderoso, nos ponemos a cuenta, oh Dios, contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy pido perdón a toda la congregación por haber hecho cualquier cosa indebida con ustedes, falta de atención, o cualquier palabra que haya salido de mi carne y no del Espíritu. Amén. Pido perdón, me perdonan. Amén. Póngase a cuenta ahí con el Señor y confiésele sus pecados. Dice que aquel que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso, ha hecho a Dios mentiroso. Porque todos podemos pecar de cualquier forma. Y dice, hijitos, si pecado cometiéremos, abogado tendremos con Cristo. Y la sangre de Cristo el justo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos. Pídale perdón por cualquier pecado que haya cometido. Momento de meditación, de reflexión. Mientras cantan esta alabanza, vamos a dar tiempo de que se ponga a cuenta con el Señor. Y con cualquier persona que haya ofendido, si está aquí, pídale perdón. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en
Jesús. Oh, aleluya, sean que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús, y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. Aleluya, sea que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Toda persona que vaya a participar de la Santa Cena, que sea bautizado, puede pasar. Si ya se examinó, pasen aquí adelante. Ya pues. Agárrele el de Brian. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed,
Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede participar del pan que representa el cuerpo de Cristo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Puede participar del vino que representa la sangre del Cordero. Padre, declaro, Señor, en este pan y en este vino, representativo de tu cuerpo como un símbolo que da más vida eterna en nosotros, Señor. A través del fluir de tu vida en nosotros, Señor. Más vida y más permanencia tuya en nosotros. Ya no vivimos nosotros, sino tú eres el que vives en nosotros. Toda debilidad se va de nuestro cuerpo, Señor. Declaramos que tu vida ha entrado en nosotros para darnos fortaleza. Tu vida ha entrado en nosotros para darnos más salud y vida en abundancia. Tu vida ha entrado en nosotros, Señor, para darnos vida y más vida en abundancia, Padre. Así pues, todas las veces que bebieres, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Oh Señor, anunciamos tu muerte, Señor. Padre, que tu venida está cerca, Señor. Tu venida está cerca y que tu muerte es la victoria sobre la muerte y el dolor. Tu muerte es la victoria sobre la enfermedad. Tu muerte es la victoria sobre todo problema, Señor. Porque con esa muerte tú nos diste vida y vida a nosotros. Tú tuviste que morir para poder dar mucho fruto, Señor. Era necesario que ese grano de trigo que eres tú fuese sembrado para que naciese, Señor, muchos frutos en esta tierra, Señor. Gracias porque la cosecha es enorme, ya los campos están blancos. Es el tiempo de la siega, Señor. Gracias por mantenernos en este tiempo, Señor, como la generación de relevo. La generación, Señor, que predicará tu palabra con la verdad, Padre, como guardianes de la verdad. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Y gracias por tu ascensión, que subiste nuevamente a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre. Y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos en la manifestación de tu día. Te esperamos, oh Señor Jesús. Y la novia y la esposa dicen: ven, ven, ven Jesús. Ven, Señor Jesús, te anhelamos, te deseamos. Gracias por este día de victoria, de triunfo, de avance, de progreso, de bendición, de salud, de dicha, prosperidad, de bienestar. Gracias. Gracias porque en tu nombre hay salvación. Somos salvos por ti. Nuestra esperanza está en ti, Señor. En nadie más. Oh, aleluya, gloria a Dios. Sea aquel que nos libertó, que rompió nuestras cadenas. De la muerte nos libró. Nos arrancó de la muerte. Ya no pertenecemos al imperio de la muerte. En su nombre hay salvación. Nuestra esperanza, nuestra atención está en ti, Jesús. Te alabamos, Jesús. Oh, aleluya, 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 aleluya.
Toda la gloria sea a ti, al que nos libertó, al que nos arrancó de la muerte. Estábamos bajo el poder de la muerte y Él nos arrancó del poder de la muerte y rompió las cadenas. En su nombre hay salvación. Den un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos, al que merece toda la gloria, al que merece toda la honra. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a hacer una oración por mucha fortaleza, consuelo. Que